Sí, regresamos, segunda media hora del programa, y son tantos los temas que quisiera tocar con ellos, pero no puedo dejar de abordar el caso Leyes, de este alcalde cochabambino que fue denunciado por una concejal del MAS y que se ha llevado todo un proceso en su contra y que está en estos días, pareciera a punto de concluir ese proceso, pero él nuevamente ha caído enfermo. Tengo las declaraciones primero del senador de Unidad Demócrata Edwin Rodríguez, que ha informado el estado de salud de Leyes. Vamos a ver la nota y luego la conversamos acá con los miembros del Movimiento al Socialismo. Informar a la población boliviana que esta madrugada ha sido internado en el Hospital Los Olivos el alcalde de Cochabamba, nuestro hermano José María Leyes, por haber resistido varias emociones en un solo día y, bueno, seguramente hasta mediodía vamos a tener ya un diagnóstico completo de parte de la revisión médica. En todo caso, denunciar que después de haber suspendido a través de la Sala Penal del Tribunal de Justicia Departamental, el alcalde José María Leyes no tiene ya ningún impedimento para volver a ser alcalde de Cochabamba, porque los cochabambinos eligieron un alcalde para que administre el municipio del Cercado. Esta restricción, que ha sido revocada por el Tribunal Departamental de Justicia en su sala penal, obviamente desecha esa detención ilegal domiciliaria que tenía nuestro alcalde Leyes. Por supuesto que todavía tienen algunas restricciones. Estaba programado para esta mañana la audiencia, en este caso de Mochilas 2, que por supuesto por esta situación de salud se suspendió para el próximo jueves a horas 14:30. Por tanto, nos parece que es una actitud absolutamente insensible por parte del viceministro Jiménez. Ahí está, ya se ha suspendido la detención domiciliaria a Leyes por el caso Mochilas. En cualquier momento va a poder volver a tomar posesión de su cargo. Y yo me pregunto, otro concejal acá en la ciudad de La Paz, ¿qué opina al respecto? Bueno, si fuera masista Leyes, hoy día sería, harían bullying en todos los medios, ¿no? Pero como es de la oposición, yo he visto que hay un silencio hasta casi cómplice de varios medios que no quieren tocar el tema y que lo han pasado desapercibido. Cuando se trata de un alcalde que tiene pues muchas denuncias de corrupción. No solamente Mochilas 1, Mochilas 2, sino otros temas que me imagino en los próximos días van a ser públicos. Pero se demuestra otro elemento, ¿no?, que nos parece importante. Nos dijeron que la justicia está vendida al gobierno, que una llamada del ministro, del viceministro, es para que cualquiera entre adentro, ¿no? Mucho más si es opositor. Nos han hablado de una persecución política, que el MAS aplica la justicia para perseguir a los políticos opositores. Y esta es una muestra, Verónica, de que no es así. La justicia no se vende al MAS, no se vende al gobierno, sino tiene otro tipo de intereses. Por ahí hay que ver si son fiscales o jueces especialmente que están con afinidad y no sabemos bajo qué elementos con la oposición. Y finalmente, esta es una estrategia, ¿no? Leyes se ha hecho el enfermo ahora nuevamente porque estaba muy bravo en la audiencia, pero se interna inmediatamente por una estrategia, por una chicana. Si él no entraba a la clínica, se le venía la audiencia de medidas cautelares de Mochilas 2, y ahí sabe él que le podrían haber detenido preventivamente, ya sea domiciliaria o ya sea en la cárcel donde debería corresponder. Pero hábilmente se hace el enfermo, se hace declarar con una enfermedad que le permite hoy día estar internado, se ha evitado de esta forma la audiencia de medidas cautelares, él está esperando la vacación judicial, que es este lunes, se hará dar de alta y retornará a la alcaldía, es decir, es parte de una tramoña, de una chicanera que
que va a permitir que Leyes nuevamente sea alcalde en Cochabamba, burlando los procedimientos, burlando al pueblo cochabambino fundamentalmente, y demostrando una vez más que los políticos de la oposición no tienen piedad con los recursos económicos y cuando se trata de comprar jueces y fiscales no van a dudar. Yo creo que la justicia se vende al mejor postor, que no han pagado mucho, lo suficiente, pues los otros han pagado más, porque recordemos también que la ex miembro del Fondo Indígena que estuvo detenida, Nemesia Chacollo, que también tiene detención domiciliaria, la han encontrado viajando en un avión, tranquila, o sea que yo creo que se vende a quien mejor le paga, no es ni de un partido ni del otro, sino al que tiene más. Después de Mochilas 1 viene Mochilas 2. Definitivamente este señor no lo van a poder meter, no va a poder tomar posesión nuevamente de su cargo porque es un proceso tras otro. Mire, la verdad es que desconozco los procedimientos judiciales, pero es previsible que si en el marco del Mochilas 1, el caso de Mochilas 1, ha tenido audiencias que en este caso han determinado su detención domiciliaria, en el caso Mochilas 2 se hará lo propio. Imagino que esa es la razón por la cual ahora está enfermo, internado en la Clínica Los Olivos. Entonces me imagino que él va a tener una serie de estrategias dilatorias, pero evidentemente está demostrando que tiene la capacidad, la influencia, la influencia, como para forzar cierto tipo de situaciones legales que lo acercan nuevamente a la posibilidad de retomar el control de la alcaldía de Cochabamba, ¿no? Ahora, creo que más allá de los procedimientos, más allá del tema legal, está el tema político y el tema social. Creo que Cochabamba no se merece pasar por una situación como la que está atravesando. Creo que queda clarísimo que no hay un tema de persecución política, no hay un interés político detrás del proceder que está teniendo alguna gente que está llevando adelante ese proceso, sino que hay evidentes actos de corrupción, o sea, muy evidentes, muy claros. No sé qué es lo que opinará la población cochabambina, si estará dispuesta a rechazar ese tipo de acciones o seguirá culpando al MAS, que es un estribillo muy fácil de silbar, ¿no? O sea, es muy fácil decir, no, pero lo persiguen, no, pero lo están cercando, hay intereses políticos, hay manipulación, y eso es evidente que no está sucediendo. Ahora, yo recuerdo todavía cuando junto a Costas, Leyes, iba todo muy elegante a La Haya, acompañándolo, y parecía un perfecto candidato a vicepresidente, Costas ahí de presidente, el de vicepresidente, sí, se perfilaba muy bien como un candidato. Ahora, qué triste, ¿no? Porque las cosas han cambiado completamente y el panorama político nos está dando una oposición que aquí en esta mesa donde tú estás sentado, me dijeron más de uno, me dijeron más de una persona, me dijo, con esta oposición que hay ahora, porque estaba en la pantalla, la gente va a volver a votar por el MAS. ¿Tú crees que la oposición le está haciendo ese favor al presidente? Lo que está haciendo la oposición, Vero, es demostrar lo que en realidad son, ¿no? Anoche estábamos en una reunión y decían, si se abre la caja de la gobernación de Santa Cruz, esa va a ser una caja de Pandora llena de corrupción, por la gestión de Rubén Costas. ¿Y por qué no se abre? Ustedes han estado 11 años ahí, ¿por qué no la han abierto? Mira, ¿por qué no podemos abrir la Alcaldía de La Paz, por ejemplo, ¿no? Donde hay una red institucional que protege todos los hechos que se suceden? Lo propio ocurre con la gobernación de Santa Cruz, donde Rubén Costas está ya varios años, ¿no? Entonces, lógicamente tienes que ganar una elección para entrar y descubrir los hechos de corrupción y nos vamos a sorprender, o no nos vamos a sorprender, como lo quieras ver, en la medida que la oposición dice luchar contra la corrupción, pero son más corruptos de los que ellos, o a los que ellos combaten. Y todo esto que ahora hemos visto, ayer yo he quedado sorprendida, nuestra diosa Paola Barriga acompañando a don Jaime Paz Zamora, y lo estamos viendo aquí en primera plana, ahí también veo, es un Toja, ¿no es cierto? Un Toja acompañado de no sé quién. Entonces, y toda esta nueva gama que se está viendo, ¿cuál es tu punto de vista?
Bueno, yo a Paola la aprecio mucho. Todos. Y bueno, le deseo suerte, la verdad. No creo que vaya a tener mucha, pero pues son decisiones que uno asume. Están en el ejercicio de su derecho, nadie le puede discutir. Hubiera sido más interesante conocerle en otro escenario, en otro ámbito, pero bueno, ahí está. Y un Toja no nos sorprende porque siempre ha estado queriendo pegarse de algún saco. Lo ha hecho en el pasado con Hugo Banzer Suárez, lo hace ahora con el MNS. No nos sorprende, que no va a gravitar en absoluto los resultados de las próximas elecciones, pero no deja de llamar la atención estos escenarios en el que Víctor Hugo Cárdenas. Mira, hay un silencio medio raro, ¿no? En la UCS después de la proclamación. Entiendo que hay problemas entre Johnny Fernández y el propio Víctor Hugo Cárdenas. No se ponen de acuerdo. Parece que Johnny Fernández se ha arrepentido de haberlo proclamado a Víctor Hugo Cárdenas. Yo creo que al revés, más bien. Y por ahí va a haber una sorpresa de denuncias, ¿no? ¿Y Patsy? Porque estamos hablando de gente de extracción popular, originarios que están entrando también en esta carrera, cosa que antes no teníamos, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente a Patsy no le aceptan un acompañante para la vicepresidencia, ¿no? Ya ha habido una persona que le ha rechazado, entiendo que tiene 6 más que está barajando. Bueno, no sabemos hasta dónde va a llegar Félix Patsy, pero tiene la posibilidad de participar, ¿no? Manuelito, te hago la misma pregunta. A mí me dijeron eso acá en el programa. Me dijeron que los estrategas del MAS han hecho un trabajo tan bueno que han alimentado esta oposición que sin duda alguna garantiza el triunfo nuevamente de Evo Morales. Mira, yo creo que no es necesario que los estrategas del MAS estén animando esta situación porque es absolutamente normal en un ambiente de democracia. En un ambiente de democracia, ¿de qué deberíamos felicitarnos? Primero, que hay diferentes alternativas, buenas, malas, del norte, del sur. Antiguas, nuevas. Antiguas, nuevas, quizá deberíamos falta más lamentar nuevas, ¿no? Exactamente que no hayan más alternativas nuevas, porque si uno revisa la mayor parte de las candidaturas, son gente que ya tiene una trayectoria bastante larga en la política. La mayor parte de ellos realmente una trayectoria bastante deslucida, por un lado. Pero están las opciones, Entonces, un discurso que dice que no se vive en un ambiente de democracia, que hay persecución política, que se está haciendo una serie de cosas, desde el MAS se cae por su propio peso, ¿no? Además, es interesante analizar un poquito el discurso de la oposición, ¿no? O sea, cuando surge la candidatura, se consolida la candidatura del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, se está rompiendo la Constitución, no hay democracia en nuestro país, es el discurso de Carlos Mesa, pero cuando surgen muchas candidaturas, también es por culpa del MAS. O sea, el MAS está son los culpables de todo. No, absolutamente todo. O sea, yo creo que dentro de un rato, cuando vuelva a llover, no va a faltar alguien que diga, no, es que el MAS, antes cuando no estaba el MAS en La Paz llovía menos, era más previsible, todo. Pero bueno, es parte de esa imposibilidad de ver en los propios errores de la oposición las limitaciones que tiene y la respuesta que tiene dentro de la sociedad boliviana. Entonces, es necesario que vayamos viendo eso y lo último, felicitarnos, creo que debemos felicitarnos todos los bolivianos, porque estamos viendo que hay cabida para todos. Hay más rostros indígenas, hay más mujeres en las candidaturas, cosa que era muy raro. Ay, ¿cuáles mujeres? Yo no he visto, ¿cuáles? Para comenzar, Paola. Bueno, creo que es la única. Por el momento. Sí, es increíble, es la única mujer. Y no es que no haya la posibilidad y no esté abierta la opción, sino que parece que... Bueno, si salimos de la parte del chiste, también hasta Rafael Quispe le está invitando a Gabriela Montaño. A la Gabriela, es cierto. Y me han dicho que le va a invitar ante el rechazo de Gabriela a Felipa Huanca. A Felipa, mira. Bueno. ¿Cuánto es el voto duro que tiene en este momento el MAS? ¿Cuál es el voto? Los veo a ustedes tan tranquilos que yo sigo pensando que están seguros que el MAS va a ganar estas próximas elecciones. ¿Cuánto es el voto duro que tiene el MAS? Mira, la última encuesta que salió, 40%, ¿no? de aceptabilidad, de intención de voto que tiene Evo. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuál fue la última? En octubre. En octubre, ¿no? menos de un mes, ¿ya?
Y creemos que el voto duro del movimiento del socialismo está en ese promedio, ¿no? De un 35-40%. ¿Y dónde está ese voto duro? En los sectores populares, fundamentalmente. Algún momento dijimos, el condepismo migró al masismo. Sin duda. ¿No? Porque ibas a encontrar las hojotas, los ponchos, las polleras que tu papá defendía, a los constructores, a los albañiles, a la gente que olía a tierra, que olía a aceite, que olía a madera. El mundo rural. En el área rural, nuestros hermanos campesinos, indígenas, ahí está el voto duro, ¿no? Que tiene el movimiento al socialismo, porque es un sector de la población, Verónica, que se identifica con Evo por un tema de identidad, pero se identifica con un proyecto político, con un proceso de cambio, y que hemos tenido desde el principio. ¿Y realmente les ha cambiado la vida a esas personas? Pero por supuesto, eso iba a decir. Hace un momento cuando Manuel decía que se ha cambiado esta estabilidad, ha beneficiado a todos, yo creo que ha tenido su énfasis en estos sectores, ¿no? En los sectores del área rural. ¿Ya no hay desempleo, por ejemplo? Existe, pero con menor porcentaje que teníamos en otros gobiernos, ¿no? Entiendo que el desempleo en Bolivia está entre el 6 y el 8%, frente al 12 y el 16%. ¿Cómo explicarías entonces por ejemplo, otra vez la zona sur y muchas zonas de la ciudad de La Paz están llenas de nortepotosinos, que esto es milenario, creo, ¿no es cierto? Vienen a la ciudad. ¿Por qué? ¿Cómo lo explicas? Ese es un problema, yo creo que de la sociedad boliviana, ¿no? En estas fechas normalmente hemos visto de que llegan los hermanos del norte de Potosí. Entiendo porque la gente paseña es muy desprendida y solidaria justamente en estas fechas, entonces comparte con los sectores más empobrecidos y bueno, todavía es un tema pendiente que tenemos y que está dentro de la Agenda 2025. Al 2025 ni un boliviano en extrema pobreza, todavía tenemos extrema pobreza, pero hemos reducido, ¿no? En más de 1 millón de bolivianos que han salido de la extrema pobreza y todavía nos falta. Entonces hay bolivianos que por ese tema cultural, por ese tema de que saben que en La Paz el paseño no es micha y que va a compartir lo que tenga a claro, que nos ponemos muy solidarios, no solo en La Paz, en Cochabamba. Sí, y viene mucha gente hasta del exterior, tengo entendido que llega gente del Perú inclusive, ¿no? Para estas fechas, no solamente a pedir un apoyo, sino también a hacer negocios. ¿Dónde ha cambiado la economía de esta población, del campo, de esta gente humilde, de las laderas? ¿Dónde ha crecido su economía? ¿Qué están haciendo ahora? Porque productividad como tal, empresas, no tenemos, no se ha generado trabajo. ¿De dónde ha logrado nuestra gente estabilidad económica? Mira, se ha ampliado la productividad, indiscutiblemente. ¿En qué áreas? En diferentes áreas. Los datos, por ejemplo, que se manejan usualmente, demuestran que uno de los rubros que más se ha desarrollado es el de venta de alimentos. Y no es que llegan las grandes cadenas internacionales para ofrecer salteñas, pollitos a la bróster o incrementar la venta y el consumo de pan. ¿No es producto del crecimiento del aparato estatal? Por ejemplo, ahora aquí en el centro de la ciudad, como hay tanta gente que trabaja en los diferentes ministerios, pero tanta, ¿no es cierto? Y a nadie le da tiempo de ir a almorzar, esto está lleno de pensiones pequeñitas donde la gente vende almuerzo a 15 bolivianos, a 10 bolivianos. ¿A eso más o menos te refieres? Sí, también, pero hay estudios que muestran que en realidad con esta inyección de recursos dentro de la economía familiar, o sea, fruto de la redistribución, no solamente se mueve todo, sino se ha ido saldando una deuda que se tenía, porque la gente comía menos de lo que debía comer. La gente consumía menos alimento, compraba alimentos de menor calidad. Entonces es uno de los ítems, por ejemplo, donde ha mejorado. ¿Y no primero. es un asunto pendiente también fortalecer la producción? No, definitivamente. El problema es que estamos en una economía mixta, en la cual no se le puede pedir al Estado que transfiera recursos de manera indiscriminada a todo el aparato productivo. ¿Sí? Se ha incrementado el consumo de alimentos. Se ha incrementado el acceso y también, evidentemente, el uso de servicios básicos. La gente que sigue apostándole al movimiento al socialismo es gente que hoy tiene agua, es gente que tiene luz,
mucha de esa gente, gracias a Dios, ahora tiene gas domiciliario. Sí, Es decir, le ha cambiado la vida realmente, en lo cotidiano. Pero yo sigo sufriendo porque es verdad, yo no niego que, por ejemplo, es gente que se compra más, tiene más ropa, come mejor, se viaja, en fin, tiene otra calidad de vida, sin duda. Pero me sigue preocupando que come muy rico, pero todo lo que come es de afuera. No podemos producir ni mandarinas, no tenemos ni cebollas nuestras, es decir, hay papa, creo que es lo único que estamos produciendo más o menos. Entonces me preocupa eso porque se sigue yendo, y recuerdo con lo que siempre decía mi padre, ¿no? O sea, tenemos que ser autoabastecidos, nosotros tenemos que generar un modelo endógeno donde nosotros resolvamos nuestros problemas, pero hasta ahora yo voy al mercado y me siguen diciendo que mandarina no hay del Bolivia ya, tengo peruana y tengo la no sé qué. Creo que ahí nos está faltando una debilidad demasiado grande en ese sentido. Ahí hay muchos factores para analizar, ¿no? Porque en realidad cuando el movimiento del socialismo ingresa al gobierno, había un déficit de producción alimentaria propia, nacional, muy grande. Muy grande. O sea, yo recuerdo justamente que se analizaban los volúmenes de producción y teníamos esos volúmenes absolutamente estancados durante 15 años. Lo único en términos agrícolas que se había desarrollado era la agroindustria, especialmente la soyera. Ya. Era lo único. Tanto la tierra que se dedicaba a esa producción como los volúmenes de producción. Era lo único que... Pero no ha cambiado. Hoy se ha ido incrementando. ¿Por qué? Porque tenías que mejorar riego, tenías que mejorar semillas, tenías que mejorar los caminos para poder sacar la producción. Claro. Entonces, no es algo que cambie de la noche a la mañana. O sea, ¿están en ese proceso, me dices? Definitivamente. Pero también hay otro tipo de factores. Mucha gente se dedica al contrabando de alimentos. O sea, hemos leído noticias durante mucho tiempo de que se detenía un camión con fruta de contrabando desde Chile, desde el Perú, también desde Brasil. Entonces, ¿eso qué significa? Que la gente ha empezado a gastar más en alimentos y por ende podía Pero no nos podemos autoabastecer, ¿no es cierto? Ese es algo que poco a poco se está dando, pero yo creo honestamente que hay un avance muy importante. Claro, porque entran las cosas porque hay mercado, o sea, la gente compra más, cocina más. Estamos en La Paz. Tú te vas hacia la zona sur, te vas por Jupapina, por Abircato, por Palomar, Huaricán, más abajo, Carrera. Vas a ver muchas zonas en las cuales se está produciendo. Se está produciendo. Tengo que irme. O sea, ¿algo más para agregar, para cerrar un poco, Jorge? No, yo te quería decir simplemente de que una cosa es administrar 6.000 millones de dólares, que era el presupuesto que teníamos en época neoliberal, y otra cosa es administrar más de 36.000 millones de dólares que hoy día tenemos para inversión pública. Entonces, lógicamente, el aparato estatal creció y eso significó una inyección económica en el mercado interno que te provoca este tipo de aparición de varios servicios. Hoy día la gente se ha vuelto más consumista, sí, nos falta ver el tema de la producción, pero como dice Manuel, ese es un tema que amerita un análisis más profundo, ¿no? Los pormenores. ¿Quién genera empleo? ¿El Estado con el crecimiento del aparato estatal, el sector privado dentro de la formalidad de las empresas o el sector informal dentro de sus propias iniciativas económicas? Son tres componentes que habrá que analizar para ver cuál es el horizonte que le espera al país. Lo malo es pues que a los empresarios que estamos tratando de generar trabajo nos caen con el doble aguinaldo y ahí muchos van a tener que cerrar o no van a poder pagar o van a tener que despedir gente. Entonces también creo que está pendiente el tema del fomento al empresariado, ¿no? Para podernos fortalecer y no tener 10 trabajadores, tener 20, tener 30, porque nos conviene trabajar de esa manera. Bueno, hay cosas pendientes, ¿no? Hay mucho que hablar sobre el tema del doble aguinaldo. Es una inyección económica definitivamente al mercado.
La gente tiene plata, invierte más, gasta más, consume más y eso tiene una cadena de repercusión. Pero hay que analizar al sector empresariado, por supuesto que sí, como al sector de la microempresa. Son temas todavía pendientes que tenemos que seguir profundizando, ¿no? Yo te agradezco, Jorge, por haber estado en el Vera. programa. Necesitaba escucharlos un poquito, saber cómo están viendo este tema, su percepción sobre la oposición, su percepción sobre lo que está sucediendo con los líderes locales, en fin. Gracias, Manuel. Verónica, Jorge, un gusto estar acá. Gracias, de verdad. Nosotros nos vamos, gracias por la sintonía como siempre. Mañana volveremos a la hora de costumbre.